No se le escucha muy bien, ingeniera. Buenas noches. eh, Ingeniero civil de profesión. Conmigo vamos a desarrollar el curso de gestión del ciclo de proyectos. Vamos a ver qué es un curso electivo y vamos a poder ver pues la importancia de los proyectos hoy en día, eh, ¿no? Que necesitamos realizar un proyecto, ¿no? Entonces yo a manera de introducción, de repente, básicamente recordamos de dónde nace un proyecto. ¿De dónde nace un proyecto? ¿Por qué hacemos proyectos? Si bien nosotros estamos en la capacidad de hacer los perfiles, estamos en la capacidad de hacer las fichas, pero ¿cuál es la raíz? O sea, ¿dónde nace? ¿Por qué se hacen los proyectos? La necesidad del usuario, ingeniero. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, ¿no? Efectivamente, los proyectos nacen de una necesidad. Y cuando nosotros salgamos a una zona rural, por ejemplo, y hacemos un análisis, por ejemplo, de un distrito, vamos a saber que esa necesidad no solamente es una, sino vamos a encontrar una serie de necesidades por parte de la población, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. De eso se va a tratar lo que es el curso de gestión del ciclo de proyectos, ¿no? Vamos a En esta primera parte vamos a hacer la socialización de nuestro sílabo. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro sílabo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuestro curso está compuesta por 4 unidades, las cuales vamos a desarrollar con sus respectivas sesiones, ¿no? Dice que la asignatura de gestión de ciclos de proyecto corresponde a los estudios de especialización y el área de construcción, desarrollándose en el noveno semestre, siendo de carácter teórico práctico. Se propone dotar de conocimientos fundamentales para que el que estudie pueda conocer las principales técnicas y procedimientos en la formulación de los estudios de preinversión, inversión y posinversión acorde a la realidad, la cual abarca las siguientes unidades. Tenemos 4 unidades, que son: primera unidad, generalidades y conceptos básicos de un proyecto; segunda unidad, el ciclo de inversión pública; la tercera unidad, la identificación y formulación de un proyecto; y la cuarta, que es la evaluación y funcionamiento de un proyecto, ¿no? Como hemos podido ver, cada una de las unidades va a tener sus respectivas sesiones de aprendizaje. Nosotros vamos a poder ver en la primera unidad, que son generalidades y conceptos básicos de un proyecto, vamos a ver lo que se conceptúa, los términos básicos de un proyecto. Aquí nosotros, por ejemplo, nacemos de qué es un proyecto de inversión y vemos de dónde nace pues un proyecto de inversión. Porque dijo su compañera, nace de una necesidad de la población, efectivamente, ¿no? Define los objetivos y alcances de un proyecto de inversión. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos que dar prioridad a los proyectos que se tienen que dar. Si yo hablo de prioridad, eso significa que tenemos que dar, de toda la necesidad que tiene la población, tenemos que seleccionar cuáles son los que necesita efectivamente la población, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos que identificar o hacer un diagnóstico realmente de lo que necesita, porque se ha visto que muchas veces, incluso cuando hacen los pedidos, la población solicitan losas deportivas, solicitan, que no es nada malo, es que es un proyecto que debería ser utilizado para creación, sí, no es nada malo, pero sin antes no haber tenido quizás los servicios básicos, ¿no? Entonces debemos de conocer, por ejemplo, los objetivos y alcances de un proyecto de inversión. Vamos a ver la diferencia del sistema de inversión pública y el InviérteP. Anteriormente, nosotros hemos trabajado con el SNIP, ¿no? Nosotros en el gobierno de Alejandro Toledo es donde se incrementó lo que se inició lo que es esto del SNIP para poder empezar a hacer los perfiles, ¿no? Para cada uno de los expedientes técnicos aprobados. En la segunda unidad vamos a ver el ciclo de inversión pública, donde vamos a definir el ciclo de un proyecto de inversión pública acorde a la realidad. Asimismo, vamos a definir la planificación y su importancia en el ciclo de proyectos. Vamos a conocer el sinoplan y la articulación de políticas, programas y proyectos, ¿no? Asimismo, se analiza el programa multianual de inversiones, PMI, el flujo de inversiones, déficit de servicio y determinación de brechas para la elaboración de proyectos. Una vez terminado
la primera y segunda unidad, vamos a tener una evaluación correspondiente, así como la elaboración de un trabajo y sustentación de un trabajo en forma grupal, ¿no? Pasamos a la tercera unidad, que es la identificación y formulación de un proyecto. En esta parte nosotros vamos a identificar los aspectos generales del proyecto de inversión pública. Vamos a conocer las fichas técnicas para un proyecto de inversión pública, perfiles reforzados y en casos específicos, el diagnóstico matriz de involucrados y descripción del área de estudio, la formulación de horizonte de evaluación de estudio de mercado, el análisis de oferta y demanda de un proyecto y análisis, y ahora vamos a analizar las alternativas de soluciones técnicas y las diferencias de proyecto. Pasamos a la cuarta unidad, donde hablamos de la evaluación y funcionamiento de un proyecto, en donde vamos a conocer los procedimientos en la evaluación de proyectos, vamos a identificar el mecanismo para el diseño de la matriz de un marco lógico de un. Una vez terminado esta tercera y cuarta unidad, vamos a pasar a hacer una segunda evaluación y un segundo trabajo que va a realizarse y también que va a ser expuesto, ¿no? Entonces, inicio del semestre académico el 20 de marzo, término el 17 y tenemos una semana más para lo que es la parte de las recuperaciones en este caso. Nuestro sistema de evaluación lo vamos a ver, el 60% lo que son la parte de los del examen, el 30% que es la parte de los trabajos y el 10% que es la parte del actitudinal, como son las asistencias de clase, ¿no? O la identificación de la escuela con la universidad, ¿no? Entonces, de esa manera se va a llevar a cabo la evaluación correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata nuestra socialización con nuestro sílabo, cómo lo vamos a desarrollar, qué temas vamos a desarrollar. Nosotros somos el grupo A, noveno A, y llevamos las clases los días miércoles desde las 8 hasta las 9:30, 3 horas corridas, ¿no? Solo los días miércoles, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a utilizar adicionalmente a la plataforma que nosotros tenemos en la universidad, vamos a utilizar la plataforma Classroom, en donde se les va a proporcionar todos los recursos, la información, los PPTs, por unidad de cada curso y asimismo ustedes van a presentar los trabajos por ese medio y van a realizar los exámenes por ese medio también, ¿no? Entonces, Classroom nos va a ayudar adicionalmente a la plataforma que tenemos dentro de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, algo más que me esté de repente olvidando referente al curso, creo que a la fecha somos 12 participantes los que estamos en la sala. Tenemos 13 matriculados según el reporte que yo tengo. Me imagino que en esta semana van a regularizar las matrículas correspondientes. De tal manera que para el día viernes yo voy a consolidar ya eh, la cantidad de alumnos con los que vamos a trabajar y me va a permitir también, pues, ustedes que formen los grupos correspondientes para que se les pueda dar los trabajos también indicados, ¿no? ¿Alguna pregunta quizás? ¿Alguna duda que tengan referente a lo que es la parte del sílabo? Tenemos, a ver, Oh, creo todo que Iván claro, quería hablar. ingeniero. Mi Todo parte, claro. ningún. Sí, Muchas gracias. Entonces, todo claro. creo que tenemos, en el anterior curso teníamos un delegado, si no me equivoco es Cristian, es el delegado, ¿no? Del noveno A, o me estoy equivocando de repente. ¿Sí? Sí, A es el ver, ¿me compañero confirmas? Cristian. Ah, ok, entonces vamos a dejar que Cristian continúe también. Yo pienso que Cristian nos va a ayudar en caso de algunas coordinaciones que se puedan hacer, va a ser un medio entre ustedes como personas, puede ser un medio para que yo coordine si en caso hubiera alguna actividad o algo para hacerle llegar, ¿no? Entonces, la voy a llegar a Cristian y eso le va a hacer llegar a sus compañeros también, ¿no? Entonces lo vamos a permanecer para no tener muchos delegados ahí. Entonces, Cristian va a estar, nos va a apoyar netamente en la parte académica. Ojo, recordamos eso, jóvenes, porque también tenemos que prevalecer una cosa, y eso me había olvidado recalcarles, ese respeto también. Voy a pedir también, si bien sabemos que la información o mi información de mi parte
mi número telefónico está, ustedes lo tienen acceso. Va a ser un poco difícil que de repente tengo varios grupos, llevo varios cursos, trabajo en varias instituciones, o sea, tengo una vida totalmente, entonces a veces cuando quizás ustedes o quieran comunicarse conmigo, o escribirme, llamarme, va a ser un poco bien difícil que yo pueda identificarlos, ¿no? Entonces yo pienso que las clases son un gran medio para poder hablar o comunicarnos y si en caso hubiera alguna excepción, quizás si yo no pudiera comunicarse conmigo, lo pueden hacer mediante su delegado y su delegado me lo pueda hacer llegar. ¿Ya? Entonces, busquemos siempre eso. El respeto creo que es algo esencial entre los alumnos y el docente, siempre, ¿no? Y cualquier cosa, algo que quizás les quieran hacer algún alcance o quieran de repente o les parece algo que esté mal o algo que quisieran quizás aportar, ¿no? O alguna sugerencia que se pueda dar, creo que estamos en clase para poder hacer llegar eso, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, ¿cuál va a ser mi sistema con la que yo voy a trabajar, jóvenes? Porque yo me he dado cuenta que muchas veces me la paso hablando, y puedo estar hablando, sin embargo, que yo no sé si ustedes están ahí, no están. ¿Por qué? Porque si en estos momentos yo solicito que todos me habiliten sus cámaras, yo sé que no lo van a hacer, que muchos sí lo van a hacer, pero en algún momento vamos a tener que llegar. Cuando entreguen ustedes, hagan las exposiciones de los trabajos, las van a tener que habilitar todos los que son del grupo, las van a habilitar sus cámaras. Vamos a tener que conocernos ahí por ese medio, aunque sea. Y mi sistema es que yo voy a consolidar la cantidad de alumnos que son, según la lista de los matriculados, y yo siempre que hago las clases, siempre a veces retroalimentamos, preguntamos, y yo también pregunto y voy a llamar, ¿no? Entonces eso va a ser como la asistencia de la cual yo voy a estar viendo si están o no están presentes en clase, ¿no? Me va a ayudar un poquito a poder evaluar también, ¿no? Entonces, de tal manera que sí. Ahora, muchas veces yo puedo preguntar y yo no sé la respuesta, ¿no? Entonces, puedo dar algo que me parece, no necesariamente pueden acertar con la respuesta. El objetivo de esto es simplemente que ustedes conozcan y sepan y también que estén presentes en clase. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a ser las clases que vamos a ir llevando por este sistema. Ustedes han visto que la universidad, pues, ha buscado el medio por este problema social, creo que ha sacado un comunicado de que las clases van a ser en forma virtual, ¿no? Entonces, hasta el semestre pasado hemos hecho las clases en forma presencial. Sin embargo, hoy estamos regresando a la parte virtual. Estamos utilizando la plataforma de la universidad y creo que también ya conocemos cómo es esto, ¿no? Hace 3 años atrás hemos entrado a este medio y nos ha permitido conocer un poco más. Entonces vamos a tener algunas herramientas que nos van a ayudar, las cuales nosotros vamos a poder utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer una pequeña, el día de hoy, bueno, es un día de introducción en el curso y vamos a hacer una pequeña introducción al curso. Hablamos del proyecto y justamente pregunté, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿De dónde nace un proyecto? De una necesidad. Muy bien, ¿no? Entonces, pero esa necesidad muchas veces se agranda, ¿no? Cuando nosotros tenemos a nivel de nuestro departamento, inclusive tenemos más de 50 distritos, tenemos provincias y dentro de nuestro departamento tenemos gran necesidad, ¿no? No solamente tenemos distritos, dentro de cada distrito, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, centros poblados, de comunidades, ¿no? En algunos lugares tenemos anexos, en donde hay necesidad de parte de la población, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y queremos ver y cubrir esas necesidades, muchas veces ahí nos hacen llegar necesidades, pues, de las cuales, como les decía, no son coherentes. ¿Por qué no son coherentes? No está mal, por ejemplo, realizar o hacer una obra de infraestructura, un campo deportivo. No está mal hacer un palacio municipal, el cual nos permite a todos de repente un poquito, quizás, ¿no? Nos dé mejor calidad, pero
vamos a priorizar lo que son los servicios básicos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, hablamos de lo que es el presupuesto participativo, ¿no? ¿Qué es el presupuesto participativo? A ver, ¿se acuerdan un poquito? Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es el presupuesto participativo? ¿Lo han escuchado? Quizás el presupuesto participativo para el año 2023, que se hace el 2022. Nélida, a ver, quería participar, creo. A ver, ¿nadie? Creo que ya están durmiendo, jóvenes. A ver, ¿qué es el presupuesto participativo? ¿Han escuchado? ¿Han estado presentes? Yo sé que muchos han estado ahí, Yo sí he quizás han escuchado, ingeniera, participado. pero no recuerdo. Ok, ay, miren, gracias, Nelida, ¿no? Entonces, yo al menos, el presupuesto participativo, por ejemplo, es una reunión en donde la mayor parte o las autoridades de cada comunidad, se podría decir, centros poblados, su directiva, hacen llegar la necesidad para que esos proyectos que ellos solicitan sean financiados. Entonces, cada, por eso les decía, cada distrito tiene una cantidad de centros poblados, los cuales tenemos que nosotros priorizar los proyectos. Imagínense, por ejemplo, a esos distritos cercanos acá, ¿no? Caracoto, Samán, que tienen sus centros poblados y cada centro poblado pues tiene como cinco o seis necesidades y trae su proyecto, ¿no? No nos va a alcanzar para hacer tantos proyectos. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar prioridad a las necesidades del proyecto, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y vamos a recordar un poco de lo que era antes. A ver, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo eh, justamente nació esto? Muy bien. Bueno, estamos en nuestro curso de proyectos de inversión pública. El proyecto de inversión pública, que es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar y modernizar. ¿A partir de qué año se ha iniciado con estos proyectos, por ejemplo, la ejecución de los perfiles? ¿Cómo se ha iniciado? ¿Se recuerdan un poco? En el gobierno de Alejandro Toledo, más o menos los años 2000, 2022, es donde inicia justamente la elaboración o el filtro o la administración, se podría decir, de los recursos públicos que otorga el Estado a las entidades de municipalidades distritales, provinciales y departamentales. ¿Y cuál ha sido el objetivo y por qué se ha creado esto? No sé si ustedes recuerdan en algún momento, por ejemplo, los proyectos se hacían antes y los expedientes se elaboraban en los diferentes distritos, pero se han encontrado proyectos, por ejemplo, proyectos dedicados al sombrero, plazas ejecutadas dedicadas a la pelota. ¿Se han escuchado en algún momento? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esos recursos que el Estado ha otorgado a las municipalidades? Se podría decir que ha habido una malversación. No está mal, como dije, ¿no? Pero ahí no ha habido un buen uso de recurso público porque la población requería y necesitaba otro servicio. Sin embargo, por desconocimiento o presión social quizás se ha podido hacer ese tipo de obras que no tenían ningún tipo de beneficio hacia la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, con la finalidad de que justamente
el Sistema Nacional, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el SNIP, por esos años 2000, ¿no? El SNIP era justamente, teníamos los OPIs, que eran las oficinas de programación de inversión, teníamos las unidades formuladoras, que eran los encargados de hacer los perfiles para todos los expedientes técnicos. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando a través del tiempo? Estos expedientes técnicos, por ejemplo, eran bastante pequeños y los perfiles muchas veces tenían costos bastante elevados. Y nosotros entendemos que un expediente técnico es la recopilación de documentos de estudios definitivos para la ejecución de un proyecto. Sin embargo, la elaboración de un perfil no lo es, ¿no? Entonces, pero los costos sobrepasaban. Entonces, algo que no estaba yendo muy bien, ¿no? Los beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. Entonces ahí, esto es solamente un recordatorio de lo que era el SNIP en aquellos tiempos, ¿no? Y se ha tratado de, de tratar de normalizar, porque es una norma, era una norma mundial, nosotros lo hemos tratado de captar justamente con la finalidad de hacer una buena gestión, ¿no? De tratar de que los recursos del Estado que otorga el Estado pues sean utilizados de forma correcta, que sean óptimos y que los proyectos que se realicen sean rentables, que sean para beneficios según priorizando la necesidad de la población, ¿no? Entonces aquí hablamos del ciclo de proyecto, de eso se habló de hace tiempo, contemplaba las tres fases, la fase de preinversión, inversión y posinversión. En la fase de preinversión justamente nacía, por ejemplo, la idea y se identificaba un problema determinado y luego se analizaban alternativas de solución que permitían para encontrar la de mayor rentabilidad social. Proyecto nace de una necesidad, había un problema y lo que queríamos es dar una solución, ¿no? Esta es la etapa de preinversión. En esta etapa de preinversión es donde anteriormente hacían los perfiles, ¿no? Los perfiles que muchas veces hacían perfiles de prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Entonces aquí hacían la etapa del diagnóstico, los presupuestos participativos, que hoy en día también están vigentes y se hacen, sin embargo también lo hacían en ese entonces, ¿no? Bastante trabajo, que es lo que tenía que hacer, pero valía la pena porque a veces uno identificaba realmente cuál era el problema y cuál era la necesidad de la población, ¿no? Como técnicos nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar el problema y dar solución. Somos ingenieros y el nombre mismo nos acredita de ser ingenieros y de dar solución a los problemas, no generar problemas, sino solución. Entramos a la fase de inversión, que es donde nosotros realizamos nuestros estudios o los expedientes técnicos. Se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada. Nosotros sabemos y determinamos qué es un expediente técnico, ¿verdad? Entonces, un expediente técnico es la acumulación o es la cantidad de documentos que necesitamos para elaborar un proyecto, ¿no? Un expediente técnico ¿qué contiene? Una memoria descriptiva, un presupuesto de obra, un análisis de costos unitarios, especificaciones técnicas, planos, fórmula polinómica, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que tenemos. Entonces, nosotros, como ingenieros, tenemos la capacidad de poder hacer los expedientes técnicos, ¿sí? Y podemos tener la capacidad de hacer la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, aquí en la etapa de ejecución, bien claro, antes de la ejecución de la obra, requisito primordial para la ejecución de la obra, ¿cuál sería? A ver, ¿recuerdan ustedes un poquito? ¿Qué tengo que tener yo para la ejecución? A mí, como ingeniero, me otorgan o me entregan un expediente técnico, me entregan el expediente técnico y me dicen vas a ejecutar. ¿Qué es lo que yo daría prioridad antes de iniciar la obra? Revisar el expediente A técnico. ver,
en este caso sería la compatibilidad del expediente, ¿no? Para ver si realmente se requiere de algunas partidas ejecutarse o no, ¿no? Prácticamente darle el visto bueno para que la ejecución pueda ser, bueno, un hecho. Muy bien, ¿no? Entonces, una de las cosas, claro, excelente, ¿no? Ese es el tiempo que te dan muchas entidades, por ejemplo, te da un tiempo establecido para que tú la revises y puedas darle lo que es el informe de compatibilidad, excelente, ¿no? Ahí es donde nosotros entramos y verificamos si el proyecto está bien elaborado o no está bien elaborado. Entonces, eh, una de las cosas también que consideran para iniciar la ejecución, una vez que hayas entregado el expediente técnico, la compatibilidad del expediente técnico, lo que nosotros hacemos es verificar lo que es la entrega de terreno, ¿no? Entonces, la entrega de terreno, inclusive para las obras por administración directa y para las obras por contrato está normado, que son uno de los 5 requisitos que tiene, según la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, establece que para iniciar una obra necesitamos sanear el terreno de donde vamos a ejecutar, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, empezamos la ejecución de la obra y ¿dónde acaba la ejecución? Porque, bueno, en el trayecto nosotros pues hacemos una serie de documentos, formulamos una serie de cosas, como ya indicó su compañero, pero ¿dónde termina? ¿Dónde nosotros podemos ver cuánto ha sido en realidad, por ejemplo, el avance físico financiero que yo he tenido en la obra? ¿En qué, En en este dónde? A ver. caso, ingeniero, sería en la liquidación, ¿no? Muy En bien, ahí es ¿no? En la donde, liquidación. Termina prácticamente esta etapa de ejecución, ¿verdad? En la etapa de ejecución termina en la liquidación de la obra, donde va a reflejar lo que es el avance físico financiero, ¿no? Tanto para una obra por administración directa como para una obra por contrato. Entonces, yo debo que hacer. Entonces, nosotros entramos en esta fase de inversión. Nosotros entramos antes, ¿no? Se entraba, estamos recordando lo que hacía el SNIP, porque esto es parte del SNIP. No estoy entrando todavía al invierte, entonces estoy entrando al SNIP. Esto era, se hablaba de hace, en el año 2000, 2022, ¿no? No, perdón, 2000, 2002, ¿no? Entonces, así se hacía. Esta es la fase, lo ejecutábamos como correspondía y entramos a la fase de posinversión, ¿no? Que es donde ya el proyecto entra a la operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación del posinversión. Cuando nosotros hacemos y entregamos la liquidación, sabemos que hasta ahí, hasta la entrega de liquidación, hasta la entrega de la obra, ¿tendremos nosotros responsabilidad? ¿Cuántos años de responsabilidad frente a esa obra tenemos? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros del Perú? ¿Cuántos años creen ustedes que tenemos responsabilidad? creo que es de 10 10 años. años, ingeniero. ¿10 a 7 años? Sí, tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa responsabilidad? Que como nosotros como ingenieros entregamos la obra y no termina. Si en esa obra a los meses existen fisuras o existen algún otro tipo que prueban que ha habido deficiencia técnica, entonces recae la responsabilidad hacia nosotros. ¿Quiénes son los encargados de la ejecución directa de una obra? El residente y el supervisor, ¿no? No el alcalde, tampoco sino residente y supervisor y se hace una investigación. Por eso es que hoy en día, ¿quiénes son? Les hemos dado trabajo a los abogados, bastante trabajo a los abogados, porque hasta ahorita la mayor parte de los ingenieros están que nos llaman a la fiscalía, están que nos abren procesos, porque justamente pues hay cosas que no están dentro de nosotros somos técnicos, no estamos dentro de la parte administrativa, ¿no? Entonces a veces nos recae esa responsabilidad también por documentos que hayamos firmado o por documentos que nosotros hayamos dado conformidades, ¿no? Ya eso vamos a verlo también más adelante, ¿no? Entonces, en esta etapa de posinversión, una vez terminado la obra, vas a pasar, si yo el ejecuto, por ejemplo, en un centro de salud, ejecuto no sé, un centro de salud, ¿no? Ejecuto, esto automáticamente va a pasar al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud ya se va a encargar de realizar la operación y mantenimiento adecuado,
¿no? Entonces yo ahí en perfectas condiciones, porque todo esto tiene un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Yo termino la obra y solicito un comité de recepción de obra en un plazo establecido, el cual tiene que verificar que la obra efectivamente se ha terminado acorde al expediente, las especificaciones técnicas que dictaba el expediente técnico aprobado. Una vez pasado eso, pasa, aprobado eso, sale una resolución, lo cierran el proyecto y pasa ya a hacer la operación y mantenimiento al ministerio, en este caso podría ser Ministerio de Salud. En caso de colegios pasa al Ministerio de Educación también, ¿no? Entonces va a depender de quiénes son. Algunas, por ejemplo, en caso de las obras de saneamiento, si no me equivoco, hay algunas obras que pasan directamente a las entidades y las entidades a través de sus oficinas que hoy tiene, se crean los que es el HAS. Y es el HAS, ¿qué es el HAS? ¿Se acuerdan? Un poquito son términos ya que nosotros debemos ir reconociendo y utilizando. En obras de saneamiento. ¿Qué será el HAS? A ver, ¿han escuchado quizás? La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, que es el HAS, que son el personal que se encarga de la zona para lo que es la parte de la operación y mantenimiento en obras de saneamiento. ¿Ya? Recordemos eso. Entonces, estamos en la fase de postinversión, pasamos a esto, y este es el ciclo de todo un proyecto de inversión pública. Esto, bueno, antes, ¿no? Cuando estábamos en el SNIP, les vuelvo a recalcar, tenemos la etapa de preinversión, inversión y posinversión, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Y así, la declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el SNIP, es un sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas. Esto era el SNIP, esto era por los años 2000, ¿no? Y ahí, aquí entra recién lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del INVIERTEP. ¿A través de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces aquí ya entramos, hoy en día estamos actualmente en este sistema nacional para hacer lo que son los perfiles, los proyectos, y ya se han generado inclusive algunas fichas técnicas, ¿no? Entonces ha habido algunas modificaciones de lo que antes era, ¿no? Pero el objetivo, la línea sigue siendo casi la misma. Lo que quiere el ministerio es tratar de que los recursos se inviertan de una forma adecuada. Los recursos que el Estado proporciona a las entidades distritales, provinciales y departamentales, pues se invierta de una manera correcta, ¿no? Entonces, este es un filtro el cual nos permite, pues, de una u otra manera realizar proyectos de calidad. ¿Qué es lo que quiere? Son proyectos de calidad que benefician a la población. Eso es lo que quiere. Pero hacer un control a veces minucioso de la cantidad, por ejemplo, de entidades públicas que se tienen en el Estado es bien tedioso, ¿no? Pero vamos a entrar a lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión de Inversiones INVIERTEP, ¿no? Antes de entrar a esta parte, porque estamos haciendo solamente una pequeña introducción, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que primero prevalece? Cuando nosotros hablamos la ley, ¿cuál está por encima de lo que nosotros podemos, como decir, nuestra base, ¿no? Sabemos que nosotros, desde el momento en que nacimos, tenemos derechos y deberes. ¿Dónde veo mis derechos y mis deberes? A ver, ¿qué me dice? Que ya no se duerman, por favor. A ver, ¿dónde veo cuáles son mis derechos y mis deberes como ciudadano peruano? La Constitución. En la Constitución política. Constitución, en la Constitución política, Sí, en la ¿no? Ahí Constitución política. está los derechos y deberes que yo tengo como ciudadano peruano desde el momento en que yo nazco. Entonces, yo debo de conocer cuáles son. Lo mismo va a haber, por ejemplo, el INVIERTEP tiene una ley y tiene un reglamento y tiene una directiva, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la base? ¿Cuál debe priorizarse? ¿La ley, el reglamento o la directiva?
¿Cuál es lo primero que debemos de considerar siempre? La ley, ¿no? Posterior a eso, el reglamento y luego la directiva, ¿no? Entonces, nosotros ha salido, por ejemplo, teníamos una directiva, la directiva número 1, y hace el 16, justamente el 16 de marzo del 2023, ha salido la directiva número 2 de lo que nos habla justamente del Sistema Nacional de Programación Multinivel y Gestión de Inversiones, ¿ya? Entonces nosotros vamos a, miren, hay bastantes modificaciones, no sé si ustedes han tenido la oportunidad quizás en algún momento de hablar, por ejemplo, de conocer un poco de la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. También cada rato se va modificando, ¿no? Es lo mismo que está Eh, pasando a nosotros aquí. A ver, sí, dime, no, sí, Iván. quería decir que el tema de la ley de contrataciones del Estado generalmente se cambia cada año, ¿no? Y eso se sabe fines de noviembre o la primera semana de diciembre. Bueno, en algunos casos, ¿no? No, no todo cambia. Sí, eso es lo curioso muchas veces es que los cambios que se hacen solamente son cuestiones de palabras, párrafos, que son muy sencillos, ¿no? Los cambios no se hacen, pero sí hacen cambios, ¿no? Entonces, de la misma forma, por ejemplo, yo estuve, el reglamento nos establece, tenemos un reglamento y tiene una modificatoria, ¿no? Entonces, hay cosas que han ido cambiando, en algunos artículos han ido cambiando, ¿no? De la misma, ahora tenemos nuestra nueva directiva con la que vamos a trabajar, la que salió el 16 de marzo del 2023, ¿no? Entonces, estamos en constante cambio y la actualización tiene que ser constante también. Entonces, somos uno de los países que más leyes crea, más normas tiene y somos uno de los países que menos cumple. Y eso es lo más irónico de todo eso, ¿no? Porque tenemos normas para todo. Si ustedes revisan cada parte o uy, leyes, leyes y leyes y normas, reglamentos, directivas por todo lado, pero no se cumple, no se cumple, pero debemos de conocer, ¿no? Esa es la esencia, por ejemplo, a veces de querer nosotros ir actualizándonos, estudiando y saber, porque si bien sabemos que nosotros, como les decía, tenemos la capacidad de poder hacer los perfiles, las fichas técnicas, bueno, estamos en esa capacidad, ¿no? Tenemos que ser amplios, pero nosotros estamos más en la etapa de inversión, en la etapa de ejecución, de realizar nuestros expedientes técnicos, ¿no? Esa es la etapa en donde nosotros, bueno, es nuestra especialidad más que todo, ¿no? Entonces debemos de ir reconociendo esta parte también, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda quizás? Vamos a ir avanzando de a poco, es que hoy día hemos hecho la socialización de nuestro sílabo, hemos conocido un poco el sílabo, hemos conocido un poco de lo que es el SNP, que era con lo que hemos iniciado en los años 2000, y ahora vamos a pasar, pero ya con normativas al INVIERTEP, pero lo vamos a pasar en la siguiente clase. Pero hasta aquí, quizás tengan algo que quizás puedan aportar, alguna duda, pregunta que puedan tener, quizás. Yo quiero esperar porque somos ahorita 10 alumnos, solamente somos 10, en la matrícula son 13 y quisiera saber consolidar en esta semana cuántos alumnos son los que tenemos en clase. Nada más, ¿no? Nada más. Si son los 13, me quedo con los 13, feliz, ¿no? Y empezamos a trabajar, interactuamos, vemos, cada uno, vamos a ver casos y los cuales nos van a ampliar, porque a veces la teoría, ¿dónde está la esencia de las leyes? Yo siempre digo eso, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de dictar el curso de legislación y conozco un poco de lo que es la ley y el reglamento de contratación del Estado. Y muchas veces yo digo siempre, la norma, la ley está. Ustedes pueden entrar. Ahorita, por ejemplo, lo pueden bajar la directiva. No hay problema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la esencia? ¿Cuál es el detalle? Es poder saber interpretar. ¿No? Muchas veces no sabemos interpretar. El artículo está establecido, pero ¿cómo yo interpreto? ¿De qué se trata? Tengo que saber interpretar. Y de eso se trata justamente, como dicen, es la esencia de la esencia, ¿no? Que debemos de saber. Porque las normas, pues, leernos toda una norma, uy,
nos demandaría mucho tiempo, ¿no? Y el detalle es interpretar y aplicar, ¿no? Para que nosotros podamos tener una idea, conocimiento y nos pueda ayudar en nuestra vida futura también como ingenieros que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando nuestro curso, quizás alguna pregunta, o si no, ya estaríamos casi a punto de culminar la sesión del día de hoy. Eh, ¿Tienen alguna duda, quizás, preguntas? Ninguna. No. Vamos a Todo tratar de claro. habilitar. Muchas gracias. Vamos a tratar de habilitar nuestras cámaras, jóvenes, de repente. Aunque sea, tómense su cabecito y los días tomamos un cafecito ahí, pero vamos a habilitar. Tenemos que conocernos también, pues, jóvenes, ¿no? No vamos a estar toda la vida detrás de las pantallas, de los móviles, ¿no? A veces eso nos retrae. Tenemos que conocernos. Así que ya para la próxima, mires, yo sé que la mayoría quizás estén en casa, así podamos habilitar nuestras cámaras y así podamos conocernos mejor, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí hemos ido avanzando. Yo su delegado le voy a pasar, por ejemplo, lo que es traten de regularizar esto de sus matrículas y traten de utilizar su correo institucional para que puedan tener acceso a, a los diferentes cursos que van a llegar conmigo, porque vamos a trabajar con Classroom y ahí va a estar todo el material o todo lo que yo les voy a ir proporcionando por cada unidad de trabajo, por cada sesión. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, sin decir tengo muy buenas noches, jóvenes. Nos estamos quedando aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos por su participación, más que todo a los que han estado aportando, porque de eso se trata también. Aportar, amenizar y no tratar de quedarnos callados. Pregunten, que es una parte esencial, ¿no? Siempre estemos preguntando, nunca dejemos de preguntarnos a nosotros mismos, sino también. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes, entonces, que tengan buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas Hasta la noches. próxima. Hasta la próxima.